Nuri Vilorio en una puntada más de tu programa Procesos de Vida. Y definitivamente en el mundo hay personas que inspiran, que motivan, que son referencia. Y ese espacio de procesos de vida, vivir para testimoniar y testimoniar para vivir, es justamente para poner en evidencia a esas personas que con su testimonianza pueden ayudar a transformar tu vida y que sirven de ejemplo y de guía. Y hoy tenemos una dama que para mí es un orgullo, un honor presentarla. Me siento muy identificada con ella como mujer, como madre, como profesional. Tenemos una visión lineal. Es una mujer que ha dedicado su tiempo para trabajar desde el exterior, grande, una mujer que salió de su país, pero su país no salió de ella. Con un compromiso social, coaching, conferencista, comunicadora. Y hoy la tenemos aquí en Procesos de Vida. Le presentamos a nuestra invitada especial, Tani Sumi. Tani Sumi, que es una mujer abogada, muy comprometida con la parte social, que ayuda muchísimo a la mujer en crecimiento personal. Gracias, Tani, por ese trabajo extraordinario. Voy a comenzar agradeciéndote en nombre de todas las mujeres y esas personas que tú tocas con ese trabajo de coaching, trabajando directamente con la parte emocional del ser humano. Bienvenida a Procesos de Vida. Sí, muchas gracias, Nuris, por esta invitación tan especial a Procesos de Vida. Para mí es también un grato honor, una satisfacción encomiable poder estar aquí contigo y con todas las mujeres que en este momento están sintonizadas con tu programa. En efecto, la mujer de hoy asume muchos retos. Y son retos que nosotros debemos realmente entender, identificar sobre todo y agradecer por los mismos. Gracias por haberme invitado. Tami, ¿cómo a mujer abogada, madre, empresaria, cómo logras concertar la familia con el trabajo empresarial? Porque a veces no podemos estar en dos espacios a la vez, pero a veces hay que dedicarle tiempo a una cosa y a la otra. Como madre profesional, ¿cómo has logrado encuadrar esas dos funciones tan importantes y fundamentales en la vida de una mujer? Bueno, entiendo claramente que para una mujer sabia, lo primero es reconocer el discernimiento que Dios le otorga. Y la gracia y el favor de Dios nos permite realmente desarrollar tanto como nosotras podamos creer que lo podemos hacer. Porque debemos creer primero que todo en nosotras mismas para poder desarrollar lo que Dios quiere que nosotras emprendamos. Y precisamente me recuerda a Eleanor de Roosevelt, cuando enunció que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Tenemos que reafirmar lo que creemos. Porque una cosa es creer en nosotros mismos y otra cosa es lo que representa nuestro pilar, que es la creencia en nuestro Padre. Para mí, Dios ha sido el pilar en mi vida y el tiempo ha transcurrido y creo que es Él el que me ha permitido equiparar una cosa con la otra sin proponérmelo, solo caminando en el proceso cada día. Proceso de vida. Cada ser humano tiene un proceso. Va etapa por etapa y muchos de esos procesos son los que nos llevan a un crecimiento espiritual, donde uno se encuentra, llega un momento que esos caminos se cruzan y se descubren vocaciones de servicio. Y cuando ese llamado llega, hay que atenderlo. ¿Cómo le llegó ese llamado tan especial a usted? Bueno, desde mi temprana edad, realmente cuando yo tenía 10 años, tuve una experiencia muy personal con Jesucristo porque yo lo invité a entrar en mi corazón, no porque nadie me lo pidió o me indujo. Creo que ya el Espíritu Santo tenía un plan
con mi vida como lo tiene con cada uno de nosotros, porque llegamos a Él en el momento que Él quiere, y como Él quiere, donde quiere y como quiere. Entonces, para mí fue algo muy especial, porque a partir de ahí sentí que caminaba con Él y que su presencia está dentro de mí. Por eso sé que todo el poder que puede haber en nosotras viene de Él. Así que esos son mis inicios en Él, en mi trayectoria de vida. Esa capacidad de resiliencia, de poder entender, aceptar, superar, corregir, caminar siempre mirando hacia adelante, focalizada en la misión, obviamente es la presencia del Espíritu. Como mujer y como madre, si pudieras hablar en este momento a una mujer que está pasando por un proceso de transformación en su vida, que seguramente hay cosas que tiene que mejorar, hay cosas a las que tiene que renunciar para poder recibir el llamado, ¿qué le dirías? Le diría realmente que, primero que todo, y de manera sosegada, se siente consigo misma, que se mire al espejo, que reconozca el momento en que se encuentra. Porque como punto de partida tenemos que reconocer dónde estamos. Y solo nosotras podemos de manera sosegada hacer un análisis introspectivo, porque la inteligencia emocional no viene sola. La inteligencia emocional se desarrolla, así como el niño, cuando nace, va creciendo, va desarrollando las etapas de su vida. Nosotros también necesitamos ser apalancados. ¿Y de qué nos apalancamos? Bueno, de los recursos que Dios nos provee. Primero que todo, a través de la palabra de Dios, es lo primero que nos puede edificar. Y saber cuál es nuestro sueño. Para mí hay 3 principios esenciales en esa retórica de mujer. Y es, primero que todo, saber quién soy, porque eso tiene que ver con la autoestima. Yo debo primero estimarme a mí misma. Yo debo, primero que todo, saber que estoy creada, que estoy aquí, porque hay un propósito de vida para mí. Y yo debo conocer mi propósito. Debo interesarme primero por mí, porque no le puedo dar al prójimo lo que yo no tengo. No le puedo dar ni siquiera a mi familia lo que yo no reconozco tener y lo que yo tampoco recibo y desarrollo como tal. Entonces, esa parte para mí es esencial, como también, luego de esto, reconocer cuál es mi sueño. No mis sueños, porque no es dormir y despertar. Es reconocer qué yo quiero en la vida para poder entonces trabajar en mi sueño, porque las cosas vienen con nosotros mismos, de acuerdo a lo que nosotros decidimos. Entonces, si yo sé mi sueño, si yo sé lo que realmente yo anhelo, muchas veces no lo sabemos. Nos preguntamos, y yo no sé, o le preguntamos, yo suelo preguntarle a los jóvenes mucho, porque me veo en ellos en un momento de mi vida, y me encanta llevarlos a esa reflexión, a pensar, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es mi sueño? Y algunos de ellos me dicen, yo no sé qué quiero. Y cuando tú no sabes lo que quieres, hay que ayudarte para que puedas encontrar tu sueño con ese tercer pilar que para mí es el potencial humano. Nosotros pudiésemos desarrollar, estamos llamados de hecho a desarrollar un 100%, pero muchas veces nos quedamos en un 2, 3, 5%. Y como mucho, la ley de Pareto se invierte cuando logramos un 20. No es quizás el máximo común denominador que puede lograr maximizar ese porcentaje. Fíjate que lo vemos descrito incluso en la palabra de Dios, porque realmente el Señor Jesús habló dentro de la matemática bíblica de nosotros poder dar con un enfoque de un 30, de un 60 o hasta de un 100%. Pero lo importante es de saber qué está haciendo Nuris con su vida. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Lo importante es saber cuál es
mi porcentaje y cómo trabajar en mi porcentaje personal y cómo desarrollar esa área de mi vida que me permita conocer tanto mis debilidades como mis fortalezas para con esas virtudes o fortalezas empezar a trabajar en lo que yo estoy llamado a trabajar internamente. Y todo va a fluir de manera natural. Todo va directamente conectado con el ser, que yo soy, qué quiero hacer, a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Correcto. Durante su periodo de residencia en el exterior, usted estaba ejerciendo su carrera como abogada, trabajando en asuntos migratorios. ¿Cómo desempeñó esa interesante función que es muy compleja? Porque no solo los que vienen aquí necesitan información, sino que los que salen de aquí necesitan la formación y la información necesaria para que los procesos que tienen que pasar sean beneficiarios y que él pueda lograr los objetivos que normalmente uno desea cuando llega a un país que no es el suyo. Interesante, porque hay una canción incluso de Jesús Adrián Romero que habla de su estadía como extranjero en un lugar. Y es como una canción que te mima y que te recuerda dónde estás. Y también la palabra habla de nosotros ser peregrinos extranjeros. Yo nunca he visto mi profesión como el punto de partida para realizar cualquier cosa en mi vida, sí, aunque sí ha sido punta de lanza, para yo servirle a Dios de mejor manera. Porque creo que debemos capacitarnos, que debemos prepararnos, que debemos tener amor a la educación para realmente poder servir mejor. Y pues en Estados Unidos pudimos desarrollar muchos trabajos comunitarios que tienen que ver, sí, con la legalidad en los Estados Unidos, que tienen que ver con proyección de trabajos de iglesia. También nosotros plantamos una iglesia. Trabajamos con lo que es la inmigración a los Estados Unidos dentro de ese punto allá. Y siempre tú tratar de poder prepararte mejor es lo esencial cuando nosotros servimos a Dios primeramente, porque lo tomamos simplemente como un instrumento, como un recurso para ayudar mejor y poder llevar a las personas también al Señor, porque tú trabajas con la necesidad. Y en ese ámbito, pues nosotros llegamos, curiosamente, con el ámbito precisamente de trabajo diplomático. Entonces, luego, pues incursionamos en lo que fue la validación de los estudios, desarrollo, pues, de resolución de conflictos y poder, tuvimos que poner también una oficina la hicimos por la necesidad, como te reitero, la necesidad de lo que fue la consejería de familia. Y algo interesante que ocurre y que nos llena de mucha gratitud es pues que en Estados Unidos tú trabajas todo desde una licencia. O sea, no es cuestión de que yo me siento aquí y digo soy abogada, soy experta en tal cosa, es cuestión de que yo debo capacitarme si voy a ofrecer un servicio. Porque lo importante es nosotros servir desde la excelencia. Y es lo que siempre Dios ha sentado dentro de mí, poder servir con excelencia. Los desafíos que has tenido que enfrentar justamente para hacer ese servicio de excelencia, aumentos de debilidades, ¿cuáles han sido los momentos que han impactado más su vida en ese proceso? La familia. Realmente yo creo que agradezco mucho a Dios que me condujo tengo 4 hijos hermosos y, y desde que mis chicos estaban pequeños, yo creé en nosotros un vínculo de unidad, de equipo, de trabajo en equipo. Y es lo que quizás yo duplico, o multiplico con otras personas, trabajar en equipo. Yo creo que nosotros no podemos hacer nada solo. Y desde esa base, si logramos realmente identificarla y reconocer cuáles son los desafíos y cómo enfrentar ese desafío sin que me derrumbe.
Y ahí volvemos al principio bíblico. Cuando el principio bíblico nos cimienta, realmente entendemos cuando el apóstol Pablo dice, bueno, puedo estar en tribulación, pero no estoy derrotado. Bueno, si el Señor me pone en esta situación, es porque yo voy a salir airoso. Y yo por eso le exhorto a cualquier mujer o persona que nos escuche en este momento, que desarrollar una real relación con tu Creador, con tu Padre, con tu Señor, es todo. Porque a veces nos sentimos que, y todos vamos a pasar por ahí, que cómo salgo de esto, y cómo puedo con aquello, y que es demasiado para mí. Sin embargo, Él te dice, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y es así. Es lo que yo siento, que en cada día Él me ayudaba. Y no importaba, y digo, me ayudaba con el tema de estudiar, capacitarme, ser madre, ser esposa también, ser una mujer de Dios, dirigir incluso el liderazgo en un momento determinado de iglesia, formar líderes y sentir que yo era tan parte, y digo era porque cuando te vas desarrollando en la juventud, quizás si utilizas bien el tiempo, puede servir no solo para contigo, sino para luego mirar hacia atrás como yo miro hoy y decir, bueno, gracias Señor, porque tú me has ayudado. Dirigir la iglesia, trabajar en desarrollo de capacitación de liderazgo es un gran desafío. La iglesia es una estructura muy bien organizada, porque quien está en la iglesia, porque vengan a mí aquellos afligidos, busca y da esperanza. Hay dos ambientes que no se contrastan, que es la política y la iglesia. ¿Cómo se manejaban los tiempos antes de Cristo? Los pueblos, alguien gobernaba, alguien dirigía. Claro. Había un consejo que había que elegirlo, se hacía por agrupaciones, se hacía por votaciones, el pueblo participaba. Entonces, ahora la política es tan compleja. Vemos una iglesia disgregada que no quiere, no acepta, no quiere aceptar con la política. Es parte de la iglesia es parte de la política, porque la iglesia es el pueblo de Dios y todos somos hijos de Dios y estamos bajo el mismo cielo. Entonces, hay una barrera, hay muchos retos, mucho paradigma sobre el tema de la ejecución de la política, o sea, la parte de la iglesia de cómo ejercer la política, que para ejercer la política no es más que ser parte de ella y no necesariamente siendo político, sino ejerciendo un voto para que ese político que vaya a dirigir la nación, pues yo también tenga que tomar parte en la decisión de a quién elegir o ser elegido, porque yo veo pastores, ministras, legislando. Eso es un tiempo que va a llegar. Pero en este momento hay una división, hay una no aceptación. ¿Cuál es tu visión en este tema? Qué complejo, muy complejo. Bueno, realmente yo sí creo que la iglesia debe estar inmersa para poder tomar mejores decisiones. Vemos, por ejemplo, el caso de Débora, para hablar del antes y luego el después. Débora fue una mujer jueza, sacerdotisa y profetisa, es decir, una mujer preparada en lo que era el tema de la ley, pero que tenía directamente una guianza, conexión, dirección con Dios. Y bueno, en Jueces 5:7 podemos ver como Débora dice, primero, el pueblo estaba abandonado, el pueblo estaba mal, estaba vacío, y Débora dice, yo, fíjate cómo personaliza, qué carácter. Y yo, Débora, me levantaré, y me levantaré como madre de mi pueblo. Qué interesante. Y es Débora quien dirige realmente una trayectoria guiada por el Señor a solicitud con el propósito de Dios. Y aun cuando Barak, que Débora le dice, mira, actúa aquí como profetisa, y le dice, Barak, levántate con tu ejército y ve a pelear por el pueblo. Y Barak le dice, bueno, yo voy si tú vas. Y Débora dice, muy bien, yo voy a ir. Pero la victoria será en manos de una mujer. Débora no sabía que iba a ser Jael, pero Dios sí sabía porque ella también había elegido otra mujer.
Y es cuando realmente Dios está presente en la vida de un hombre, de una mujer, y la iglesia entiende su papel preponderante, tenemos que más que ser críticos no constructivos, ser críticos constructivos, participar y hacer partícipes a aquellos que realmente tenemos la convicción de la guianza de Dios para poder desarrollar buenos propósitos y proyectos de vida para nuestra sociedad. Luego vemos realmente en el Nuevo Testamento cuando Jesús se le habla de que se le dice, bueno, debemos los tributos, sí, pues hay que pagarlo porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, o sea, no podemos hacer los locos aquí. Ahí podemos observar también el comportamiento de María Magdalena, que fue por qué es elegida María Magdalena como la mujer que lleva las buenas nuevas a los discípulos de que Jesús sí había resucitado. Porque no solo siguió, recordemos que en la antigüedad el testimonio de una mujer no era valedero. Y el tema de Magdalena, fue María Magdalena, la única que se le llamó por su segundo nombre porque provenía, de hecho, del área de Galilea, del mar de Galilea, por eso es que se le llama Magdalei, una provincia que había cerca del mar de la Galilea. Entonces vemos cómo ella estuvo presente, siguió los pasos que se estaban dando con Jesús y, y había otra María que le acompañaba también y de lejos siguieron los pasos, se quedó ahí tempranito mientras los discípulos estaban quebrantados, estaban rotos, ella estaba rota, pero estaba en el lugar, recordando con firmeza que Jesús había dicho que resucitaría. Ella no solo creyó, ellos creían. No solo era amada, ellos eran amados, sino que perseveró, esperó, quería saber qué iba a suceder, pero no con un sentido de curiosidad, sino de expectación, de que si tú dijiste, tú vas a obrar en lo que dijiste. Y en efecto, es a ella que él le dice en su encuentro, ve y dile a los discípulos, no solo que yo estoy vivo, sino que me voy a presentar ante ellos. La mujer sí tiene un papel preponderante, si lo sabemos entender, pero hay roles diferentes. El hombre tiene un rol, la mujer tiene otro rol. Y el propósito divino para nosotros edificar la familia, la sociedad, es reconocer dentro del plan de vida plena cuál es nuestro propósito. Y en la política, realmente tener una participación efectiva. Y si tenemos que apoyar líderes, que sean líderes que realmente estén abiertos a la conducción de Dios para que nos pueda ir mejor Y en la todo. iglesia, seguramente yo veo que, me imagino, porque estoy viendo una movilidad, muchos jóvenes que son de la iglesia, que ya están participando en la política y que están como llamados a justamente a acompañar y a preparar el político que tiene una función importante, que la de legislar, la de dirigir, tomar decisiones de una nación y manejar presupuesto en diferentes sectores. Entonces sí creo que la política debe ser de todo. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad en común, porque la decisión que yo tomo hoy, en un proceso electoral que dura 4 años, estoy tomando una decisión por mi futuro. Y creo que es una parte que creo que tenemos que trabajar para empatizar más con ese sector que es la iglesia. Tanis Dumit, dije Dumit. Sí, es tu mit. Dumit. Sí. Tani Dumit. ¿De dónde es usted en este país? ¿Santo Domingo? ¿En qué ciudad? ¿Dónde nació? ¿Dónde pasó su niñez? Yo soy cibaeña, de origen santiaguera. Mi historia es sumamente hermosísima porque yo puedo decir, como dice el cantante Alberto Cortés, ni soy de aquí ni soy de allá, porque soy vegana de nacimiento. Pero mi declaración fue en Tamboril, es decir que, bueno, mis padres son de origen, mi familia libanés, y en mis inicios estudié en La Vega hasta que ya luego emigré
la palabra que ahorita contextualizaste, hacia acá primero que todo Santo Domingo. Aquí tuve mi familia y luego me fui a Estados Unidos con un mandato realmente, por decirlo de esa manera, y estuvimos por 20 y algo de años. O sea, usted fue a Estados Unidos atendiendo un llamado. Sí, y también realmente tuvo que ver un aspecto diplomático, porque fui a desempeñar una función allá en el área interestatal, en Nueva York, y entonces, pues, viví en New Jersey, cruzaba, y pues fue una época de mucho trabajo, de mucho trabajo. Bueno, me siento muy identificada porque yo fui a Europa, ya duré una 2 decenas de años, más de 20 años, estamos por aquí reinventándonos y reintegrándonos al trabajo social, al trabajo político, a la familia, la mujer que es polifacética, multifacética, multiresponsabilidad y abierta siempre para todo. Y eficiente, obviamente. Sí. Porque cuando la mujer, que sea a nivel político, que sea para legislar, que sea para la familia, que sea en un congreso, las mujeres tenemos como esa profundidad cuando tenemos que tomar decisiones. Vamos siempre más allá porque lo vemos con ese aspecto de materno, con esa intención de ayuda a la colectividad. Ser mujer, ser madre, ser esposa, política, empresario, es un gran desafío. Sí. Dani es coach, motivadora, una mujer que conecta con la emotividad de la persona. ¿Por qué coach emocional? Porque creo que ante todo, cuando hablamos de primero autoidentificarnos, autoevaluarnos, autoamarnos y procesarnos, realmente eso conlleva unos pilares que yo quiero compartir hoy. Y es dentro de nosotros ser prácticamente autócratas, pragmáticas y de alguna manera poder reconocer la directriz de lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Tenemos un pilar esencial que tiene que ver con la autodependencia. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en la opinión de los demás y nos hacemos psicodependientes de los demás. Entonces, el poder de nosotros, de nosotras más bien, o nosotros, porque caramba, ¿por qué no? De poder ser en este mismo orden independientes, es decir, lo que es la dependencia emocional de otra persona nos afecta tanto que puede desenfocarnos de nuestro propósito de vida. Y siempre cuando reconocemos nuestro propósito de vida, tenemos que enfocarnos. Y todo lo que distraiga o interfiera con ese momento en el que nos encontremos, X, lo debemos definir nosotros. Por eso es un pilar también muy importante. Y poder, dentro del tercer punto, reconocer que, caramba, desarrollar la resiliencia es un aspecto fundamental en ese propósito de vida que nosotros tengamos. Es muy importante porque trabajar nosotros mismos con esos factores nos van a precisamente dependizar de nosotros para poder seguir caminando con este propósito, con este proyecto de vida. Por ende, eso es vital que lo reconozcamos, Maurice, que podamos definitivamente evaluar esos 4 pilares. Que yo necesito que usted, por favor, me lo repita, porque quedamos que tenemos que enfocarnos. Desarrollar el espíritu de resiliencia. Controlar la inteligencia emotiva, o sea, tener un autocontrol de las emociones. La autoestima, que es por el cual primero nosotros emergemos, el amor propio, el amor que nos hace vernos como somos, iluminados, amados,
y ver el rostro iluminado significa que dentro de nosotros está el poder de Dios. Está siempre esa misericordia. Esa parte donde, pero Dios mío, ¿y qué pasó? Porque yo me sentía así, pero ahora me siento así. Y yo no pensaba que esto me iba a suceder. Parece un sueño, no es un sueño. Sí, es Es cierto. que detrás de cada acción hay un llamado, hay una fuerza mayor que te sostiene. A veces en la vida uno no se da cuenta. Cierto. A veces uno no se Y, da cuenta. y una cosa importantísima en ese camino es que como dando es como se recibe. Cuanto más nosotros podamos darnos, ayudarnos, fortalecernos, reconocer que como mujeres somos invaluables y que lo que tú haces, lo que tú tienes, lo que realmente tú puedes aportarme es vital, pero desde mi punto de vista, hacer lo mismo. Es decir, cuando nos fortalecemos las unas con las otras, podemos ir más adelante, porque sí hay mitos que romper, sí definitivamente tenemos que romper con estratagemas humanas, con criterios o prejuicios que nos han, eh, yo diría que limitado. No podemos descuidar la superación de los mismos. Y sobre todo en el ambiente político. Yo sigo en la política porque es que la política es un arte, el arte de servir a la colectividad. Los políticos estamos llamados a tomar decisiones por aquellos que no saben tomar decisiones, a ser portavoz de aquellos que no pueden hablar directamente, a ser mediadores. Y creo que la política es una ciencia, es un arte, pero es un llamado, es una vocación. El político debe y tiene que desarrollar la vocación. Y hay muchos políticos de vocaciones que no son los que están presos por corrupción, sino aquellos que han trabajado directamente con la comunidad, han creado expectativas y han llevado a personas a dirigir la nación, porque lo hacen con una misión, edificando un proyecto, edificando un liderazgo y participando, porque tenemos una misión. Y esa misión es de todo. O sea, tenemos que formar parte al momento que tenemos la conciencia de entender que cuando se hace una lesión, vamos a durar 4 años con esa persona. Entonces no podemos disociarnos, decir, no, yo no hago esto porque es algo que yo me encuentro constantemente cuando hablo con agrupaciones religiosas, se disocian. Entonces creo que ahí tenemos que conectar, tenemos que cohesionar pensamiento, la iglesia y la parte política. La semana pasada había un invitado, se me quedó esa parte tan profunda donde él habló de que la política debe entrar en la iglesia, que la iglesia debe entrar en la política, pero que la política no debe politizar la iglesia. Me gustó tanto ese aspecto porque era genuino. Y de verdad hago un llamado a todas las hermanas de la iglesia, a los pastores, a las ministras, que llegó el momento de que consideremos al pueblo de Dios como el pueblo de Dios que somos nosotros, la iglesia, y que tenemos ese derecho, tenemos ese llamado, tenemos ese deber de considerar que somos parte de una nación y que al momento de tomar decisión para dirigir la nación por 4 años, tenemos que estar todos unificados, desarrollar el espíritu de reflexión y evaluación, porque los datos, la historia está ahí. Tenemos un antes y un después. Cómo estábamos hace 10 años, cómo estábamos hace 15 años, en qué hemos mejorado, en qué hemos retrocedido y dónde quiero volver a estar. Y esa es una decisión que solo tú, solo yo y cada uno individualmente de los dominicanos tenemos que tomar. Dani, yo entiendo que identificadas con usted porque madre, esposa, política, empresaria, caramba, cuánto difícil es concertar, conciliar todas esas responsabilidades y salir ganadora. A veces más por fe que por amor y más amor que fe, pero combinando esos dos aspectos, logramos mantener esa plataforma que se llama la familia. Si usted en este momento se dirige
a la familia. Y lo va a hacer porque aquí hay personas que en este momento la están mirando. Como mujer de Dios, como una coach emocional, como una dama que ha dedicado su tiempo para prepararse, para estar a la altura de las expectativas de ese llamado que Dios nos hace para compartir, para conciliar, para aconsejar, para guiar, para dirigir, para para hacer de puente y conectar y ayudar e ir más allá de donde muchos pueden. ¿Qué usted le diría? ¿Qué mensaje usted le daría a esa madre, esposa, amiga, empresaria, estudiante, política, compañera de vida de un hombre? Porque la familia se compone de un hombre y de una mujer. Bueno, en ese contexto, yo quiero decirte a ti, mujer, que me estás viendo en este momento, que estás compartiendo con nosotros este momento, levántate. Levántate así como Débora, así como yo. Yo quiero que tú te confrontes a ti misma y digas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios te dio tu familia y te dio la capacidad de tu poder lidiar con tu familia, de tu poder emerger desde lo más profundo y defender como una guerrera, como una mujer virtuosa, como una mujer llena de luz y de propósito. Y defendiendo desde ese punto lo que Dios te ha llamado a hacer, yo quiero que tú entiendas que nada ni nadie puede entorpecer el plan que Dios ha creado contigo, con tu familia y con lo que te ha dado en el propósito de vida. Esto no significa que vas a dejar de hacer lo que a ti te gusta, de cumplir tu sueño personal. Porque hay un sueño personal y hay un sueño en conjunto, que es de tu familia. Mujer, atrévete a confiar de tal manera en el Señor que puedas decir también, yo me levanto, yo me levantaré y yo haré lo que tú me has llamado a hacer. Y yo quiero, mi estimada, que antes de nosotros cerrar, hagamos una oración por esa mujer que nos está en este momento sintonizando y que puedes desarrollar un rol incluso en la política. Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús, siempre que Él esté presente y que nos guíe en ese plan perfecto. Sí. Adelante, amadas, vamos entonces a invocar al Espíritu, a usted ese honor para ver que Dios a través de esta vía pueda llegar al corazón, a la mente, al pensamiento y a la intención del accionar en las mujeres y los hombres que están destinados a dirigir la nación. Y por qué no, también llamado a aquellas que todavía tienen que sumarse a esa misión de tomar parte en las decisiones de poder en una nación. Así que adelante, amada. Así es. Bueno, gracias te damos en este momento, Señor, porque nos das el privilegio de orar por ti, que quizás ahora te sientes triste, que estás pasando por un momento de dificultad, un momento de premura, de indecisión, un momento en el que no sabes qué hacer, en el que no sabes qué decisión tomar, y en el que Dios te dice, yo estoy contigo, yo estoy presente. Abre tu entendimiento en esta hora para poder ser dirigido en ese mismo orden. Tú que te has sacrificado por aquellas cosas que tú entiendes que han sido primarias y que lo has hecho con amor, recibe ese toque especial, recibe ese aliento de vida, recibe esa mano que se extiende hacia ti y te dice, yo te amo, yo estoy contigo. Hoy es tu día de bendición. Hoy es tu día de reconocer que no estás caminando sola, que no estás quizás en el lugar equivocado. Muy por el contrario, ahí es donde Dios quiere decirte, ahí es donde Dios quiere que reconozcas que realmente harás la diferencia, porque su gloria está en ti. Así como Esther, que siendo huérfana, Dios la constituyó en una reina y le dio la potestad de bendecir y salvar su pueblo. De esa misma manera,
yo imparto a aquellas mujeres, a aquellas madres, a involucrarse con conciencia nacional en el accionar de nuestras necesidades como país, a involucrarse en el conocimiento, en la fuerza, en crear métodos y reafirmar aquellos conocimientos que nos permitirán afianzar nuestra nación, orar sin cesar por nuestra nación, bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestros gobernantes, porque necesitamos que realmente Dios sea el Rey, dueño y Señor de la República Dominicana. Así es que levántate, mujer. Todo lo puedes en Cristo. Amén, amén, amén. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, que nos fortalece. Muchísimas gracias, Tani, por compartir con nosotros y con todas esas mujeres que en estos momentos nos están mirando. Es tu experiencia, tu vivencia, que seguramente en este programa Procesos de Vida, vivir para testimoniar y testimoniar para vivir, donde una historia puede transformar la tuya. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, compartiendo y obviamente con agradeciéndote en nombre de todas esas personas que me están viendo por esa extraordinaria oración que me llegó, que me tocó y que me comprometió más aún de lo que estoy. Gracias, Tania. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, Noris. Bueno, no te muevas porque tenemos más en breve de Procesos de Vida.